Cordial saludo a todos, mi nombre es Diego León. Esta es una sustentación para la actividad número 1 del curso Base de Datos Básico. Primero, una presentación personal. Mi nombre completo es Diego Alexander León Torres. Hago parte o estoy en el centro de José Acevedo Gómez aquí en Bogotá. También estoy cursando el programa de Ingeniería de Sistemas y estoy en cuarto semestre. Para este curso yo estoy asociado al grupo 19. Bueno, como experiencia laboral, trabajo en una empresa del sector TI que proporciona distintas soluciones a los clientes para gestionar sus procesos en distintas áreas de las empresas. En este caso, por ejemplo, rutas, controles de velocidad, inventarios, almacenamiento de datos, lectura y análisis de datos. Y por temas de COVID-19 también ofrecemos un tema de control de temperaturas que estamos desarrollando. Bueno, entonces voy a comenzar a hablar sobre la historia y evolución de las bases de datos. Entonces, teniendo en cuenta, podemos decir que al inicio o antes de los 60 no se hablaba nada de base de datos. Por ende, todo lo que era almacenamiento de datos y eso eran por libros, documentos, hojas, era un tema de gestión muy manual. Nada digitalizado, pues lógicamente en la época no se podía realizar. Luego de eso, en la década de los 50, pues comenzó a iniciar un tema de almacenamiento de datos por medio de las cintas magnéticas, pero por ende esto no eran bases de datos, era algo que permitía almacenar información de forma secuencial. Entonces, pues ahí su problema. En 1963, en un simposio de California, fue la primera vez donde se escuchó el término de base de datos o gestión de base de datos. Entonces se indicó que era como un sistema para la agrupación de datos y de estructura. A partir de 1970, el señor Edgar Codd definió un modelo relacional y publicó las reglas. Hasta este momento no se había implementado absolutamente nada, solo se tenía el concepto y en este caso pues se definieron ciertas reglas para poder hacer una base de datos o un modelo relacional de datos. Ya en 1974 y utilizando las reglas definidas por Edgar Codd, la empresa IBM, en un laboratorio de ellos, en una escuela, crearon el sistema R o sistema R, que fue el primer concepto datado de la implementación de una base de datos con lenguaje SQL, que es el que se estandarizó hasta el día de hoy. Y utilizando las reglas para hacer un modelo relacional. Todo esto era modelo relacional. En 1979, Oracle ya utilizó lo que era SQL y comenzó a hacerlo como un producto. Antes solo era un concepto, ahora ellos lo pusieron para que fuera un producto. De ahí fue cuando comenzó a comercializarse todo lo que eran los gestores de base de datos. Como principal pionero estaba Oracle. Y utilizando pues SQL fue digamos la estandarización para las consultas y lectura de información en las bases de datos. Ya en la década de los 90 Microsoft entró en una carrera para crear nuevos gestores de base de datos, pero ya ahora eran orientados a objetos, teniendo en cuenta que la programación también estaba avanzando. Y por ende ellos con sus productos comenzaron a crear lo que era Excel o Access, que están definidos como gestores de bases de datos, pero que están orientados a objetos, manejan tablas y manejan relaciones sobre las mismas. En 1998 se introdujo un nuevo concepto que era NoSQL o bases no relacionales, que tenían el mismo propósito que las bases de datos relacionales, pero sin la restricción de que tuvieran alguna relación, es decir, no iban a manejar llaves. Su estructura iba a ser totalmente distinta, pero a la hora de almacenar información iba a ser la misma. Y no iban a manejar, por ende, tampoco la lectura de SQL, sino iban a manejar otro sistema. Entonces hasta ahí comenzó a hablarse sobre bases de datos no relacionales. Ya en el siglo XXI, pues, las bases de datos y quienes comenzaron los pioneros de la comercialización, pues fueron IBM, Oracle o Microsoft, quienes comenzaron a
promocionar más sus bases de datos o todo lo que habían realizado. Y por ende, al tal flujo de información, pues nació el www o World Wide Web, quienes son los que proporcionan la información que hay actualmente. Son los que gestionan eso y por ende pues necesitan unas bases de datos muy robustas. De ahí en adelante, pues lo que podemos decir es que las bases de datos en este siglo, pues lo que han hecho es el tema de almacenar información, nuevos lenguajes, nuevas formas de almacenar en las bases SQL o no SQL, y por ende también esta administración de datos está más guiada hacia lo que es el Machine Learning, que es lo último que se está manejando y es el autoaprendizaje, es decir, tratar de almacenar información, entenderla y que el mismo sistema pueda aprender de ella, sin tener que tener un comportamiento humano a partir de ahí. Entonces eso es lo que está en esta actualidad. Las tendencias, pues podemos decir que por el momento se manejan bases de datos SQL o no SQL, independiente de cualquiera de los dos, pero todo depende del negocio. Y como dije anteriormente, todo está asociado a lo que es la IA o la inteligencia artificial y por ende el autoaprendizaje de los mismos sistemas operativos teniendo en cuenta toda la información que se pueda gestionar o almacenar. Para esto podríamos decir que se están utilizando como bases de datos SQL o las de Oracle, también tenemos MySQL, Postgres y las no SQL pues Cassandra, Mongo, Redis, entre otros. Ahora, unos ejemplos de base de datos. Esto lo hago más por parte personal. En la empresa donde yo trabajo tenemos distintos programas donde utilizamos bases de datos relacionales y no relacionales. Bases de datos relacionales para almacenar, por ejemplo, geolocalizaciones, puntos, velocidades, inventarios, todo lo asociado a un almacenamiento muy robusto de información. También utilizamos, por ejemplo, bases de datos como Firebase, que es una base de datos que nos permite almacenar información en tiempo real para mostrarlas en las aplicaciones móviles. Entonces, esta base de datos es no relacional. Tiene una estructura totalmente distinta donde no manejamos llaves, sino nosotros tenemos que hacerlo como ramificaciones. O también las bases de datos RUM, que nos permite también Android almacenar en nuestros dispositivos, pero también sigue siendo una base de datos no relacional. No necesitamos llaves, son más llaves lógicas que físicas. Entonces digamos, pues pueden ver aquí distintos productos de lo que hacemos y pues en realidad este es un ejemplo de cómo podemos utilizar distintas bases de datos, tanto relacionales como no relacionales. Y gracias por escuchar.